buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro seminario de filosofía de videojuegos. Acá estamos de nuevo en este jueves. Vamos a trabajar con nuestro el libro que hemos estado leyendo estas últimas semanas, y es el libro de Pasado Interactivo del profesor Alberto Vanegas Ramos. Recordemos, él es un profesor español, es historiador. El libro ha surgido como resultado de su tesis doctoral, una tesis doctoral que, como lo hemos visto y aparece acá en la introducción, lleva por nombre Historia y videojuegos, memoria y representación de la Segunda Guerra Mundial en la cultura y la sociedad digital. Pese a que habla de la sociedad digital, obviamente hace referencias a películas y demás, pues el título lo dice claramente, va a ser un énfasis específico en los videojuegos, de tal manera que pues no conozco la tesis original, no sé si es una transcripción, digamos, 100% de la misma tesis, o simplemente estamos acá hablando y trabajando pues como de una reconstrucción, ¿no? Este tipo de cosas pasan. Yo también, cuando presenté mi tesis doctoral, terminé haciendo una adaptación para su publicación. En fin, hemos leído ya la primera parte del libro y hemos leído la primera parte del segundo capítulo del libro. Si nos va bien, terminaremos de leer la segunda parte del segundo capítulo. Pues vamos a ver cómo nos va con eso. Yo espero que podamos hacerlo. Si no, pues vamos a ir mirando hasta donde alcancemos. Quiero que hagamos una rápida recontextualización. Lo que hemos visto hasta ahora, y lo hemos estado trabajando gracias al digamos, siguiendo un poco las líneas, es justamente una reflexión en términos históricos, historiográficos, en torno a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo recuerda el pasado del videojuego y por qué lo recuerda? Es una pregunta clave, y el profesor Alberto Vanegas Ramos la va a tomar y va a preguntarse esto, y va, digamos, a marcar todo el ámbito de sus reflexiones en virtud a estas preguntas. ¿Cómo recuerda el pasado del videojuego y por qué lo recuerda? Él nos va a insistir, y lo ha dicho en muchos momentos, y bueno, nuevamente insiste acá en la pregunta: ¿cómo recuerda el videojuego histórico y por qué recuerda? Él nos va a hablar de que existen en general 4 tipos de memorias en el juego, ¿sí? Nos va a decir que existe una memoria individual, una memoria colectiva, una memoria oficial y una memoria estética. Ello va a responder de una u otra manera a las partes del segundo capítulo. El videojuego como memoria oficial, como memoria colectiva, como memoria individual. Tenemos la parte del videojuego como testimonio, y luego el videojuego como memoria estética. La vez pasada habíamos estado viendo justamente estas 3 primeras formas. El videojuego como memoria oficial, es decir, es ese tipo de memoria que está institucionalizada, respaldada por las grandes organizaciones, instituciones, gobiernos, estados. Es decir, es una memoria que reconstruye y recuerda la historia en términos del status quo. Es decir, la historia que nos cuentan es la historia que recordamos, y esa es la historia y punto. No hay ninguna cosa más que decir, y los videojuegos se encargan justamente de replicar y de repetir pues esa historia de una manera pues normal. La segunda es el videojuego como memoria colectiva. Son memorias que surgen de pequeñas comunidades o grandes comunidades, colectivos, grupos, bien sean grupos raciales, étnicos, religiosos, etcétera, que han encontrado en el videojuego una forma de expresarse, ¿sí? Y expresar su memoria, y con ello su historia, su tradición, su identidad, pero que no necesariamente están respaldadas por las formas oficiales, ¿no? Es lo que podríamos llamar un poco estas otras historias. Y 3, habíamos visto cómo los videojuegos tienen una dimensión, o pueden desarrollar una dimensión de memoria individual, en tanto en cuanto los individuos logran, sobre todo ciertos juegos muy de autor, no necesariamente, pero es más visible ahí, ciertos juegos muy de autor logran expresar en términos muy patentes, ¿sí?, ciertas visiones de un determinado hecho histórico, ¿no? Entonces ahí habíamos visto, por ejemplo, el juego de Revolution 1979 Black Friday Edition, donde habíamos reconstruido la primavera, bueno, no la primavera, sino la revolución iraní. La revolución iraní, que ocurre justamente en el 79, donde pues el Shah es
básicamente abdica y entonces los ayatolas toman el poder y bueno, se da como todo desde el punto de vista de un personaje, ¿sí? Que ha estado como presenciando este cambio importante en Irán. Hoy vamos a mirar un poco lo que significa el videojuego como testimonio, el videojuego como memoria estética. Vamos a trabajar fuertemente el tema de los retrolugares, que es quizás como el gran tema de hoy. Y luego pues vamos a mirar un poco cómo se rompe esto y qué significa el juego como hiperhistoria. Si alcanzamos a llegar allá, maravilloso, si no pues no pasa nada. Entonces vamos a arrancar, vamos con calma y vamos a partir de ello pues a mostrar un poco los caminos que hemos estado transitando. Entonces pues como dicen nuestros amigos los españoles, vamos a por ello. Nosotros ya hemos leído esto, nosotros vamos acá en la página 40, si no me fallamos más adelante porque vamos en el video de videojuegos como testimonio, tal cual. Listo, volvimos. El profesor Alberto Vanegas Ramos entonces insiste en que podemos reconocer dentro de lo que sería la memoria individual el videojuego como testimonio. El videojuego como testimonio parte de hacer videojuegos de autor. ¿Qué significa videojuegos de autor? Significa que los videojuegos no van a responder básicamente a las demandas de una industria, a las demandas de un publisher, a las demandas de un sello de editorial de juegos, sino pues que responden de una u otra forma a pues lo que se elige, ¿no? O sea, lo que el diseñador, el programador ha visto y quiere de una u otra forma expresar. Y acá va a poner unos ejemplos muy brillantes, muy lúcidos, que va a pasar un poco de manera muy rápida haciendo las señalizaciones oportunas, en particular con los videojuegos que han surgido en torno a la guerra de Siria. La guerra en Siria, que según acá nuestro dato arranca en el 2011, si nos ponemos un poquito estrictos arrancaría desde el 2009-10, pero bueno, 2011 es la fecha tradicional, ¿sí? Y que sigue vigente. Como lo dice, es un conflicto que ha tenido muchas consecuencias y que ha sido la materia prima de muchísimos videojuegos. Acá vamos a ver simplemente algunos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Juegos sobre la guerra en Siria. Entonces vamos a tener Endgame Syria, que es Endgame es un juego hecho por Game the News desde el 2011, muy desde que está iniciando la guerra. Da a conocer la labor de Rusia durante la guerra. Syrian Warfare, que está hecho por el estudio Cats Who Play. Hay otros juegos donde se ahonda y se da a conocer el fenómeno de los refugiados y el impacto de la guerra sobre la sociedad civil. Por ejemplo, Path Out, ¿sí? Que fue hecho por Causa Creations, un videojuego que hizo un único refugiado, un único inmigrante de hecho. Bury Me My Love, que fue muy famoso en el 2017 y 2018, salió en versión para celulares y también está en versión disponible en Steam, por ejemplo. Es muy recomendado. Sí, es justamente cuenta la historia de los migrantes, Syrian Journey, 21 Days, etcétera, ¿sí? E incluso hay juegos polémicos que han sido desarrollados por otro tipo de estudios y se centran en aspectos militares como Sacred Defense, Protecting the Homeland and Holy Sites, desarrollado por Hezbollah. Entonces digamos que es desde nuestro punto de vista occidental se ve claramente como pues una defensa de los enemigos, pero pues obviamente desde el punto de vista de Hezbollah es una defensa, de hecho así se llama el juego, ¿no? Sacred Defense, una defensa sagrada. ¿Sí? También pues hay modificaciones de juegos reconocidos, ¿sí? Como los simpatizantes del grupo ISIS, que pues a partir de ediciones de Arma 3 de Grand Theft Auto y demás han hecho sus propias narrativas para digamos defender el califato, bueno, o el autoproclamado califato, ¿no? Llama la atención y es algo que él señala y a mí me llama también poderosamente la atención y lo puse ahí en verde. Dice: todos estos títulos nos permiten afirmar que la guerra de Siria ha sido el primer conflicto humano narrado desde el videojuego de manera contemporánea a los hechos. Esto es muy sugerente. Si nosotros revisamos un poco la historia en general, sobre todo la historia de la literatura, que es donde nosotros terminaríamos encontrando estos referentes,
las noticias de guerra han hecho parte de la manera en que se han construido la literatura desde siempre, ¿no? La Ilíada y la Odisea son justamente eso, o sea, noticias de guerra, ¿sí? De cómo se iba dando la guerra. Claro, eso no lo escribió una única persona. Hoy en día sabemos que no hubo un Homero, hubo como mínimo 14 Homeros, ¿sí? Dentro de los cuales parece que el último era el poeta ciego, del que todos conocemos, etcétera. Pero si nosotros seguimos proyectando eso, nos vamos a dar cuenta de lo mismo. Los juglares medievales hacían exactamente eso. Cuando se enfrentaban los ejércitos de los moros y los ejércitos de los cristianos, los juglares medievales se subían en las montañas, veían a lo lejos la guerra y corrían de regreso a las cortes a contarlo, ¿sí? Y lo adornaban y lo ilustraban y de una u otra forma. Posteriormente fue a través de gente que viajaba, de los mismos soldados, de diarios de combatientes, posteriormente a partir de radio, cartas, televisión incluso, y hoy en día pues se pueden ver los bombardeos en tiempo real, un poco como los hemos podido ver en el caso del ataque de Rusia a Ucrania. Pero llama la atención que este es el primer conflicto en el que se ha comunicado a través del videojuego y en tiempo real, es decir, de manera contemporánea con los hechos. Obvio, hacer un videojuego demora tiempo, se necesita tiempo y presupuesto para hacerlo, pero el conflicto que sigue en pie ya más o menos ya 10, 11 años, ¿sí? Ha producido una gran cantidad de juegos. Yo no veo esto únicamente como un acto comunicativo, sino como un acto interpretativo, comprensivo. Es decir, creo que los videojuegos acá están desempeñando una función hermenéutica como la que en su momento desempeñaba, qué sé yo, las alegorías, las fábulas, los mitos, las parábolas bíblicas, etc. Son estructuras narrativas que nos permiten tener una estructura comprensiva para entender el sentido de algo, ¿sí? Y creo que eso es una clave que pues más adelante valdría la pena mirar. No obstante, no vamos a llegar hasta estos resquicios filosóficos, simplemente nos interesa mostrar que la guerra en Siria es uno de los primeros, es el primer conflicto según el autor que ha sido narrado desde los videojuegos de manera contemporánea a los hechos, ¿sí? Así que tendríamos que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Al narrado desde el videojuego habría que sumar el narrado a través del videojuego. Es decir, una cosa es lo que se narra desde el videojuego y otra es lo que se narra a través del videojuego. Y esto le llama poderosamente la atención al autor porque va a encontrar acá como un quiebre en esta memoria, ¿sí? Que va a dar pie por un lado a lo que nos va a llamar más adelante memoria estética y por otro lado va a ser lo que nos va a dar pie a otro tipo de memorias, así como en particular él lo va a llamar ahí memorias microficcionales. Eso lo vamos a mirar más adelante, ¿no? Nos cuenta un poco qué es cómo es que se ha dado esta producción de los juegos y en general de todos los productos mediáticos de la guerra civil en Siria. Entonces dice que pues hay dos perspectivas, una tiene foco en militares, otra tiene foco en civiles, y eso también se ve en los videojuegos. Entonces hay videojuegos desarrollados por Hezbollah, por ejemplo, ¿sí? Donde pues hay una reivindicación propiamente del ámbito militar, ¿no? Entonces tanto su planteamiento como su título coinciden con los objetivos básicos de Hezbollah sobre el terreno, descritos con acierto por Patrick Cockburn como bueno. Entonces ahí tenemos la cita, no la vamos a leer. Esta intención también ha sido compartida pues desde una perspectiva, desde una contrapartida por el juego ruso que habíamos visto la vez pasada, Syrian Warfare, cuya descripción en la página de Steam, que es donde la página de Steam donde se puede conseguir, lo pone en los siguientes términos, ¿sí? Dice: estamos tan acostumbrados a ella, a la guerra de Siria, que las noticias provenientes de Siria nos resultan ahora triviales. Nosotros, sin embargo, queremos mostrar la historia desde el punto de vista del juego, y no dejes que la palabra juego te confunda. Esa es la descripción del juego. Es decir, el juego pretende pasar como dato, o sea, como hecho histórico, es decir, pretende ser un espejo de lo que está pasando. Y él lo pone ahí, ¿no? La intención del estudio de desarrollo Catco Play, que es el estudio que desarrolla este juego de Syrian Warfare, la intención es contar los hechos, como un conocido historiador positivista afirmó, de la manera en que sucedieron. Esto hace referencia a un debate muy
clásico pero no obstante muy vigente de la historiografía o de las ciencias históricas, y es el siguiente. Tradicionalmente la historia era simplemente como un relato de lo acontecido. No obstante, ese relato de lo acontecido no tenía mayor interés, sino era porque se asociaba a algún valor, tradicionalmente algún valor moral. A tal punto que durante mucho tiempo, desde la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, solo se mantenían registros históricos de aquello que representaba algún valor. Surge de ahí la famosísima idea que viene desde hace muchísimo tiempo, ¿sí?, de historia magistra vitae, la historia es maestra de vida. ¿Por qué? Porque la historia nos enseña valores, cosas buenas, algo que nosotros de una u otra forma valoramos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en la historia no se recordaba lo malo, lo negativo, lo doloroso, lo triste, etc. Esa situación generó que por allá en el siglo XIX, en particular con la escuela histórica, Ranke y compañía, surgiese esta idea de anular al historiador y que el historiador simplemente fuese un descriptor de hechos históricos. Es decir, el historiador debía describir las cosas tal cual como sucedieron, sin poner un punto de vista, sin establecer nada de su propia subjetividad dentro del relato. Y de una u otra forma eso es lo que nosotros todavía tenemos esa idea. A veces pensamos que la historia es una ciencia neutral. La escuela de los anales en el siglo XX y en general toda la filosofía posterior y la historiografía posterior se han dado cuenta que la historia no es una ciencia meramente objetiva, o dicho en otros términos, la objetividad de la historia no surge, o la objetividad de la historia no depende de la disolución de la subjetividad del historiador, sino que la objetividad de la historia depende justamente de la objetividad de los métodos utilizados por el historiador. Por eso son tan importantes en historiografía los métodos históricos e historiográficos, y por eso los historiadores, cada vez que van a hacer un ejercicio histórico, pues hablan de los métodos hasta decir no más, porque es la forma de garantizar que eso que están haciendo es un ejercicio objetivo, incluyendo naturalmente y pues teniendo como variante y vector, si se quiere, pues su propia subjetividad. Entonces, esta idea del estudio ruso es que este videojuego representa las cosas y cuenta las cosas tal cual como han sucedido. Pues es un poco una exageración. No existe tal punto cero, no existe tal punto neutral en la historia, ¿no? Y entonces él lo va a mostrar, ¿no? Él va a mostrar cómo justamente este videojuego, ¿sí?, ha sido víctima de censuras, porque se pretende ser neutral, pero pues claramente es prorruso. Y al ser prorruso, pues va a generar una serie de problemas, por un lado con Hezbollah y por otro lado pues con otras instancias, ¿no? Entonces, el punto que es, digamos, al que nosotros llegamos acá es cómo puede funcionar el videojuego como testimonio, que es lo que en el fondo a él le interesa y así ha llamado este apartado. Él nos va a mostrar que digamos que nosotros tendríamos que encontrar que el videojuego no es testimonio de lo que cuenta, como lo habíamos dicho acá, sino de lo que sino del modo en el que lo cuenta. Es decir, todo videojuego, e incluso todo, él no lo acepta en estos términos, pero lo va a decir y vamos a encontrar la cita más adelante. Él dice: los videojuegos no son historia, los videojuegos son memoria. No obstante, y lo va a decir más adelante, los videojuegos se pueden volver un documento histórico, no tanto del contenido de lo que muestran los videojuegos, sino de una forma en la que se ha interpretado dicho contenido, ¿sí? Pensémoslo nosotros de una manera muy elemental para que lo entendamos. Cuando nosotros miramos, no sé, un periódico, ¿sí? Nosotros podemos leer una noticia en un periódico, pero la noticia en un periódico usualmente está orientada por las ideas, las ideologías, los presupuestos, prejuicios y demás propios de tanto el periodista como de la casa editorial que publica el periódico. A tal punto que nosotros podemos reconocer ciertos elementos, ¿sí? Estos elementos, cuando nosotros los miramos con perspectiva, nos damos cuenta que hay como una especie de, digámoslo así, de tendencias de lectura, y ello se va constituyendo justamente en un documento histórico.
pasos al futuro, nosotros hemos vuelto sobre esos periódicos y decíamos, claro, es que este periódico leyó este fenómeno desde una perspectiva liberal, conservadora, democrática, republicana, etc. Pasa lo mismo con los videojuegos. Hoy en día nosotros estamos quizás demasiado cerca como para tener esta distancia, y no obstante podemos irnos dando cuenta que el videojuego se va transformando en un documento histórico de cómo vamos viendo nosotros ciertos conflictos. Una de las cosas que a él le llama la atención, por ejemplo, es cómo los videojuegos alcanzan legitimación a partir de la literalidad y verosimilitud del armamento, ¿sí? Y él lo dice, al emplear unidades militares, vamos a ponerlo acá, a ver, denme un segundo, acá. Al emplear unidades militares y vehículos reales han necesitado el permiso de aprobación de las fuerzas militares, pero las fuerzas militares obviamente, ¿sí?, han revisado y pues han aprobado los contenidos de estos videojuegos. Entonces naturalmente no hay una neutralidad, hay claramente una vindicación del mundo militar, de la práctica militar, ¿sí? Y se establece como un gancho. Esta literalidad se establece como un gancho, ¿no? Dice, esta literalidad y búsqueda de la verosimilitud no son los únicos rasgos que comparten los títulos bélicos centrados en el ejército. Y el punto de ello, como lo va a mostrar más adelante, ¿sí?, es que nosotros, a partir de una reconstrucción muy muy literal de cómo eran los tanques de la Segunda Guerra Mundial, cómo eran los aviones que volaban los cielos, cómo fueron los fusiles de la Primera Guerra Mundial, o cómo eran las espadas de los cruzados, etc. ¿Sí? Entre más literalidad haya en ello, más fácilmente nos tragamos el resto de la reconstrucción histórica, ¿sí? Entonces, y es justamente ahí donde nosotros, al tragarnos ese resto de las dimensiones históricas, estamos tragándonos al mismo tiempo pues una serie de interpretaciones del pasado, de ideologías políticas y demás, ¿no? Él va a poner acá varios ejemplos, va a trabajar cada uno de los ejemplos, el ejemplo de Path Out, el de A Serbian Journey, el de Bury My Love, pero me interesa sobre todo mostrar acá un aspecto que a él le llama poderosamente la atención y que yo creo que es valioso al reconocer el valor del videojuego como testimonio. Él dice que estos títulos, o sea, Path Out y el de... ¿cuál era el anterior? El de 21 días, 21 Days. ¿Sí? Dice, ambos títulos comparten una misma visión del refugiado sirio, caracterizado por una serie de rasgos comunes. La primera de ellas es su extracción social, clase media urbana. El segundo título comienza con el protagonista jugando a videojuegos en su ordenador mientras su madre, cubierta con un hijab dentro de casa y junto a su padre, le advierten de las decisiones del gobierno. Entonces él nos va a mostrar que podemos tener como estas dos formas de dar testimonio. Una a partir de una forma muy militar y otra a partir de una forma más bien civil, más bien, e incluso a un título personal, ¿no? Él le va a llamar la atención que cuando hablamos, digamos, de un testimonio civil, por regla general se refiere a una clase media urbana, es decir, como la clase media, en particular en las ciudades, ha vivido la guerra, ¿sí? Y bueno, tiene sentido porque digamos que la manera en la que las personas la manera en la que las personas que viven no en el mundo urbano, sino en un mundo rural, viven la guerra, es diferente, a tal punto que nuestros esquemas comprensivos de los videojuegos no nos permiten comprender ello. No porque no hayan juegos rurales, sí los hay, no porque en el campo no se jueguen videojuegos, sí se juegan, sino que nuestra estructura interpretativa de cómo funcionan los videojuegos para comprender ciertas realidades es una estructura urbana. Pongo un paréntesis a propósito de esto. Hace muchos años vi un artículo, oye, a ver si lo encuentro acá. Miremos a ver si de casualidad lo encuentran tal cual. Acá está. Denme un segundo si puedo si puedo compartirlo. A veces me mama gallo un poco listo, no, pero ahí lo puedo compartir. Perfecto. Es un textico, es un texto que me gusta mucho realmente. Además porque William Blake es uno de mis autores favoritos. Voy a compartirlo acá por si después queremos mirarlo. El texto se llama
La religión del siglo XVIII, literatura y cultura, ¿no? Bueno, eso es como un poco, realmente fue un ciclo de conferencias y la conferencia se llamaba William Blake and the Urban Landscape of Apocalypse, ¿sí? O sea, William Blake y el paisaje urbano del apocalipsis. Él va a manejar acá, el autor, que no recuerdo acá quién es, va a manejar una tesis muy sugerente y es que él dice: el lugar del apocalipsis es la urbe, es la ciudad. No porque no puedan haber escenarios apocalípticos en el campo, claro que los hay, ¿sí? Pero lo que pasa es que el carácter destructor, revelador y de ruina que implica el apocalipsis no se da en el campo, se da en las grandes ciudades, ¿sí? Es una tesis que posteriormente va a trabajar también el geógrafo Alain Musset, y él insiste en que cuando nosotros hablamos del apocalipsis siempre hablamos en términos escatológicos, del escatón, o sea, lo que resta, el residuo, lo que queda. Entonces, lo que queda en el campo después de la destrucción apocalíptica es campo. Es lo mismo que había antes, no hay una noción, no hay ruina. La ruina implica un ejercicio previo, digamos, una construcción previa de civilización y demás, a tal punto que solamente, digamos, el lugar del apocalipsis es la ciudad. Y por ello, cada vez que el cine o los videojuegos o la literatura en general nos presenta un apocalipsis, nos presenta apocalipsis urbanos, ¿no? La Torre Eiffel partida en la mitad, la Estatua de la Libertad rota, los edificios de una ciudad destruidos, algo que nos permite identificar de qué ciudad estamos hablando, pero de una u otra forma en destrucción. La idea, repito, sí, es muy sugerente en este sentido, porque aplica también a lo que estamos viendo acá en el ámbito de los videojuegos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la manera en la que nosotros vivimos la guerra, ¿sí? Repito, no quiere decir que no se viva en campos, no quiere decir que no se viva, que no transforme también y demás, pero la estructura interpretativa que nosotros hemos adoptado de los videojuegos para entender la guerra, o sea, o sobre todo los conflictos bélicos, es una forma urbana. Así los ataques se den en bosques, ¿sí? De todas maneras, nuestro concepto bélico termina siendo un poco el de la guerra. Pensemos rápidamente, la mayoría de noticias que a nosotros se nos presentan de los ataques de Rusia a Ucrania son de las destrucciones urbanas, ¿no? Destrucciones de edificios residenciales, bien sea comerciales, de oficinas, militares, del gobierno, de energía, lo que sea, ¿sí? La guerra, al igual que el apocalipsis, tienen lugar en la ciudad. No, repito, no quiere decir que no abarquen el resto del territorio, lo abarcan, pero interpretativamente, ¿sí? O incluso en términos de una territorialidad del conflicto, pese a que muchas veces se vive más crudamente en el campo, se hace comprensible e inteligible cuando esos espacios se leen en términos urbanos, ¿sí? Y es quizás lo que más aterra, Bien, vamos a dejar acá la nota de William Blake, luego volvemos un poco sobre ello, pero ahí lo estamos señalando, ¿no? La idea es que los videojuegos bélicos por lo general reconstruyen una forma de entender la guerra desde una perspectiva, o dan testimonios de una perspectiva de clase media urbana, ni los muy ricos, ni los que están en el campo, ni los muy pobres, ¿no? Y eso pues tiene que ver justamente con, por un lado, medios de consumo, y dos, porque pues el videojuego lo hemos entendido desde el comienzo del libro como un acto comunicativo, y pues ello va a tener sentido en ese contexto, ¿no? Acá nos habla sobre el juego de Bury My Love. Es un juego, acá hay una pantalla no se ve muy bien. Podríamos poner, denme un segundito y ponemos acá un gameplay del Bury My Love. En este videojuego de Bury Me My Love, nosotros jugamos a la manera de un... A ver si lo puedo poner acá. Debería... No me funciona. Ahora sí, acá está. Sí, nosotros vemos, funciona a la manera de mensajes de texto. Nosotros somos, digamos, nosotros somos una persona que ha emigrado justamente de un país en guerra, ¿sí? Y pues que se está
está tratando de llegar a Europa y pues pasa todo lo que pasa, ¿no? Entonces nosotros nos estamos contactando constantemente con nuestra familia en Siria y pues el juego se da a través como de mensajes de texto, ¿no? Donde nosotros pues podemos responder una u otra opción. Y tenemos unos fondos que nos van contando un poco lo que va pasando en el trasfondo del juego. Es un videojuego muy sugerente, bonito en términos tanto de su estética como de su contenido, pero naturalmente es muy crudo, ¿no? Es muy crudo por todo lo que nos termina presentando. Entonces, bien, vamos a dejar ahí un poco el juego a la base, a ver si nos lo sigue presentando. Y yo quiero leer un par de cositas acá acerca del juego. Dice, este juego está basado justamente en la historia real de Dana, ¿sí? Una joven siria que en el videojuego recibe el nombre de Nour. Nour se encontraba sumergida en estudios de medicina para convertirse en doctora cuando estalló el conflicto sirio, ¿sí? Decidió huir del país dejando atrás a su marido, con origen en Homs. Parte a Beirut, donde tomó un avión hasta Turquía, momento donde el cual comienza su odisea particular. Este viaje fue recogido por la periodista Lucie Soulier y publicado en el periódico Le Monde, texto del que Florent Mourant, responsable último del videojuego, tomó la inspiración. Entonces vemos que son muchas fuentes, ¿no? Entonces Florent Mourant, que es el diseñador del juego, mira lo que salió publicado en Le Monde, escrito por el artículo de Lucie Soulier, que cuenta la crónica de Dana, perdón. Entonces tenemos acá una reconstrucción de muchos niveles y esto hace que el videojuego pueda establecerse y, digamos, considerarse como un testimonio. Se me ha congelado la pantalla, pero bueno, acá lo podemos descongelar más. Vamos a dejarlo ahí y vamos a quitar esto un poquito de la pantalla por seguir leyendo. No obstante, y llama la atención de esto, y es cierto, justamente para mostrar que la historiografía y la historia como se hace no es neutra, y en ese sentido los videojuegos no pueden, pero no tiene sentido cuando apelan a esa consabida neutralidad de lo que este videojuego presenta los hechos como fueron de manera neutral, ¿sí? Y se ve muy claro en este videojuego. Dice, este videojuego sí tiene un público claramente occidental. El pretendido público del videojuego es occidental. Los personajes visten, hablan, se comportan empleando referencias estadounidenses como el actor Keanu Reeves, los restaurantes de comida rápida como KFC, Burger King, y el propio autor devela esta característica en una entrevista. Como ciudadanos europeos, ¿cuál es nuestra responsabilidad en todo esto? Esta es una pregunta importante, especialmente a la luz del incremento anual de la xenofobia en todo el mundo. Entonces, este videojuego no es un documento histórico, llamémoslo así. No es un documento de un archivo historiográfico en el cual nosotros podamos decir así fue como se emigró. No, ya hemos visto que tiene como 3 o 4 niveles, ¿no? La historia de Dana, recogida por una periodista que publica esto en un periódico. El periódico pues tiene una columna y demás, y esto finalmente es tomado por un diseñador del videojuego que hace esto. Entonces esto el juego como tal no hace parte de no es un archivo histórico, ¿sí? No está contando cómo pasaron los hechos, nos está dando una interpretación de los hechos, es una forma de memoria de estos hechos, de memoria testimonial, pero claramente interesada, está enfocado a un público occidental. La memoria tampoco es neutra. Y yo creo que eso es algo valioso que, pues, valga la redundancia, vale la pena tener en cuenta, ¿no? Más adelante él nos va a seguir trabajando acá un poco más el juego. Simplemente me interesa mostrar esto que ya estoy señalando, simplemente porque él lo dice acá y lo dice más claro. Dicen, de nuevo nos encontramos con la misma situación que los títulos De nuevo nos encontramos con la misma situación que los títulos enfocados a la sociedad civil. Todos ellos comparten una misma visión del refugiado y de la guerra de Siria. Es cierto, muchos videojuegos cuentan historias específicas y concretas de ciertas comunidades o ciertas agrupaciones de un determinado marco de la sociedad civil. No cuentan necesariamente las historias las del Estado, sí, ya habíamos visto, son juegos que dependen de una memoria oficial,
pero no cuentan otro tipo de historias, no cuentan, digámoslo así, estas pequeñas historias, sino son historias más bien medianamente genéricas que dan testimonio de la situación con la cual muchas personas pueden identificarse y pues porque han vivido esta misma situación, este mismo conflicto, y otras personas que no hemos vivido el conflicto podemos comprenderlo. ¿Sí? O sea, funciona justamente como lo digo, como esta estrategia y esta estructura hermenéutica. Entonces, estos documentos no son, repito, no son objetivos en términos de que sean, digamos, refieran específicamente y se constituyan como evidencia histórica de una migración. No, son más bien una forma de memoria del proceso migratorio mismo. Y eso es lo que él está queriendo decir en todos estos aspectos. Al final él va a decir, mira, hay una serie de factores del conflicto sirio que no aparecen en los videojuegos. Por ejemplo, un levantamiento popular contra una dictadura, que es además un enfrentamiento entre suníes y alawíes. Una lucha regional entre chiíes y suníes, o sea, chiitas y sunitas, que es además un conflicto con décadas de antigüedad entre una organización liderada por los iraníes y los enemigos tradicionales de Irán, en particular Estados Unidos y Arabia Saudita. Por último, otro nivel, hay un renacimiento de la confrontación de la Guerra Fría, Rusia y China frente a Occidente. El conflicto está lleno de contradicciones absurdas e imprevistas, como la de una oposición siria supuestamente laica y democrática, que es financiada por las monarquías absolutas del Golfo, que además son sunitas, fundamentalistas, etc. Y es cierto, los videojuegos tratan ciertos aspectos, historias, si son como testimonios muy personales, muy particulares, como la historia de Dana, que en el videojuego se llama Nour, ¿sí? O Nour, perdón. Y o eventualmente pues una memoria muy oficial donde pues gracias a una fidelidad en la reconstrucción de lo que son tanques y de lo que son armamentos, pues nosotros nos vamos conectando un poco con la historicidad propia digamos, de un videojuego. Pero hay una cantidad de aspectos históricos e historiografiables que no aparecen en los videojuegos. Y pese a que, tesis con la que hemos arrancado este apartado, es el conflicto en Siria, es el conflicto que ha sido más, digamos, que ha implicado más producción de videojuegos en tiempo real durante el conflicto para hacerlo comprensible, entendible, comercializable, etcétera, pues siguen habiendo aspectos que están completamente al margen en el ámbito de los videojuegos. Por ejemplo, el conflicto religioso, por ejemplo, el levantamiento popular, por ejemplo, bueno, todos estos aspectos que acabamos de leer, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? La que ya hemos dicho. Los videojuegos son documentos de un valor incalculable para el estudio del momento que se presentan en nuevos medios como es el videojuego. O sea, los videojuegos no son en sí mismos documentos históricos, no, pero por cómo presentan lo que presentan, sí se vuelven documentos históricos para una lectura futura de cuando nosotros hagamos un ejercicio historiográfico de cómo es que en determinada época se están viendo qué cosas. Él va a hacer un ejemplo más adelante, justamente en un par de apartados, cuando hablemos de los retrolugares y hablemos un poquito del tema de la prehistoria. El videojuego como memoria estética. El videojuego como memoria estética, él no lo había dicho en la introducción, hace referencia a una memoria que no responde ni a una memoria oficial. O sea, bueno, puedo responder a una memoria oficial. Estos no son memorias puras, están sobre la paz, se sobrelapan. Bueno, se sobreponen unas con otras y demás. La memoria estética, lo voy a decir de una manera muy elemental y ya lo vamos a mirar más específicamente. La memoria estética es aquella memoria que ha establecido unas características a partir y asociadas a determinados momentos y hechos históricos, y entonces nosotros recordamos ciertos hechos históricos de cierta manera y no aceptamos que se nos presenten de manera diferente. Recuerdo que las primeras veces que hablamos de esto habíamos mencionado cómo el día del desembarco en Normandía ha adquirido una forma, y cada vez que se presenta en un videojuego tiene que presentarse de la misma manera. Pues más o menos, con más o menos desarrollos gráficos, con más o menos balas, con más o menos, pero básicamente es la misma forma. Presentarlo de manera diferente sería
extraño, contradictorio, absurdo, si se quiere, esa manera en la que nosotros recordamos cómo recordamos lo que recordamos, ¿sí? Y que no aceptamos variaciones sobre esa forma en la que lo recordamos, es lo que vamos a llamar una memoria estética. Vamos a mirarlo rápidamente. Él pone acá un ejemplo, lo desarrollo un poco con cierta extensión, pero lo voy a explicar muy rápido. En el tráiler de Battlefield 5, miremos acá si lo podemos poner. Debería poder poner el tráiler. Denme un segundito. No sé, listo. Sí, acá está. Vamos a ponerlo. A ver, cargamos acá nuestra pestañita y le damos acá ver. Entonces, en este tráiler, una de las características fundamentales, digamos, de lo que más llamó la atención en el momento en el que salió el tráiler fue la presencia de una figura femenina, ¿sí? La presencia de esta figura femenina que llevaba un armamento, que tenía tatuajes en el rostro y demás, pues causó gran escozor. ¿Por qué? Porque, bueno, una gran parte de la comunidad de videojugadores estaba en contra de tener pues una figura femenina en el campo de batalla. ¿Por qué? Bueno, porque resultaba anacrónico. Eso fue lo primero que dijeron, pues porque eso falseaba la interpretación, porque falseaba los hechos históricos. Las mujeres no pelearon en las líneas de la Segunda Guerra Mundial, o bueno, de la Primera Guerra Mundial en este caso. Y pues como no pelearon, pues es falso. Y entonces nadie quiere jugar con una mujer, justamente porque pues no ocurrió así. Y el profesor Alberto Venegas Ramos empieza, y digamos que le interesa justamente mostrar que lo que nosotros tenemos ahí es un conflicto de interpretaciones más bien bastante complicado. ¿Por qué? Porque lo que él nos va a mostrar es lo siguiente. ¿Sí? Este video, que es el que estamos viendo ahí de fondo, ¿sí? Tuvo como dos grandes respuestas. Unos defendían la presencia femenina en el videojuego y otros criticaban su presencia. Sí, todas las críticas estaban en torno al tema del rigor histórico, pero en el fondo todas giraban en torno al rechazo de la presencia femenina. O sea, las mujeres no pelearon allá. Y él dice, oye, mira, las críticas recibidas por el video de presentación no apuntaban a otros asuntos problemáticos y enfrentados a la historia, como el tipo de acción, la sobreexplotación, la sobrerepresentación de escenarios, la incidencia sobre el héroe ciudadano, el frente de guerra como galerías de tiros para el soldado de infantería, etc. Todos se centraban sobre la presencia de la mujer. No obstante, ¿sí? No obstante, y es algo que está históricamente, digamos, documentado y es visible y se puede comprobar gracias a archivos historiográficos y demás, ¿sí? Efectivamente hubo presencia femenina durante ciertos combates. Lo que pasa es que como no hace parte de la memoria estética, o sea, no hace parte de la manera en la que nosotros recordamos los hechos, pues no la entendemos. Él dice, la mujer en el frente oriental sí participó en actividades armadas, como demuestran los trabajos de recuperación de la memoria oral realizados por Lyuba Vinogradova y Svetlana, no sé cómo se pronuncia, Alexievich, bueno, además de los diarios publicados de la francotiradora Lyudmila Pavlichenko, ¿sí? No ocurrió lo mismo en el frente europeo, y como no ocurrió en el frente europeo, pues no estamos dispuestos a aceptar que eso haga, pues, que sea verosímil históricamente. ¿Qué significa esto? Nos hemos creado una memoria histórica de la guerra, además que terminó con una especie de hashtag not my battlefield, ¿sí? Que fue, bueno, en fin, ustedes lo pueden seguir ahí. Esto tuvo mucho que ver por allá en el 2018 cuando arrancó. Hemos creado una memoria histórica justamente reforzada porque hemos creado un lugar y lo hemos recordado de esa manera y nos hemos contado todas las historias de esta manera, a tal punto que pues esos lugares se vuelven así. Y la Segunda Guerra Mundial, en general Primera y Segunda Guerra Mundial no son guerras femeninas, y como no son femeninas, pues entonces no tienen lugar las mujeres. Y cuando nosotros encontramos que hay fuentes históricas que demuestran la participación y presencia de mujeres durante los conflictos bélicos, ¿sí?,
pues como no la recordamos así, como no son las películas que hemos visto, no son los libros que hemos leído, no son los videojuegos que hemos jugado, pues nos resultan falsos, o sea, falsos en términos históricos, ¿sí? Él insiste, dice, mira, no participaron en actividades de infantería como las que presentan los videojuegos, pero sí participaron en el frente, ¿sí? Quizás no en el escenario en el que los muestran los videojuegos, pero ahí tenemos un caso, ¿sí? Incluimos mujeres en un videojuego ambientado en la guerra y de un momento a otro nos parece inverosímil históricamente, como si el resto de juegos sí fuera verosímil. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Nos muestra que nos hemos imaginado un pasado y esta imaginación del pasado se nos ha vuelto tan real que se nos vuelve una memoria. Pasamos de un ejercicio meramente imaginativo a un ejercicio de memoria, de conservación de valor, y entonces ahora ciertas cosas son como nosotros las recordamos, ¿sí? Y las recordamos sobre todo con la estética en la que nosotros los recordamos. El resto de transgresiones históricas que cometía el título poco importaron a la comunidad de jugadores, dice acá el autor. El hecho de que desató la polémica fue la inclusión de una mujer como protagonista, rompiendo la tradición estética de la saga y del medio. Entonces esto resulta importante justamente porque, pues repito, acá se nos va mostrando la manera en la que pues, vamos nosotros pasando el juego testimonial a una memoria un poco más estética y de cómo ello pues va implicando la manera en la que nosotros recordamos. Acá Ángela de Arqueología Urbana nos escribe un mensaje que nos dice: esto se da en otros tiempos con otros soportes que se siguen usando como fuente de información. Recuerdo las fotos de indígenas del siglo XX, todos ataviados con sus vestimentas, sus herramientas en sus casas, pero eran montajes. Sí, tal cual. El autor es un muy buen comentario, gracias Ángela, porque lo que vamos a ver más adelante, y él sobre todo al final de este capítulo lo va a tratar, él insiste en que estos lugares que nosotros terminamos inventándonos tienen unos intereses que muy muy claros. De hecho él dice 3, tiene un interés, tiene que seducir, tiene que divertir y tiene que ser comercializable, punto, ¿sí? Entonces, si tenemos que inventarnos el pasado para que eso funcione, pues nos lo inventamos. Y por ello él va a considerar que necesitamos otras formas de contar historias. No es que los videojuegos históricos estén mal, no. Lo que pasa es que no tienen lo que queremos buscar o no tienen lo que a veces hemos creído encontrar. Y eso es como una alarma que él nos está poniendo. Ya nos lo había dicho la vez pasada. Y no se trata tanto de que sea de la falta de verosimilitud histórica que señalamos acá, sino se trata más bien de cómo es que estamos creando esto que él más adelante nos va a llamar un retrolugar. Vamos un poco allá, me voy a saltar esta parte que es un apartado interesante. Lo que pasa es que creo que nos desvía un poco del tema de la memoria estética y es la manera en la que él dice se ha normalizado la guerra a través del juego. Él dice el baremo de los videojuegos, el baremo, o sea, la forma de medir los videojuegos de guerra es el realismo. El videojuego comparte con los soldados de plomo esa pretensión del realismo, recrear guerras y batallas lo más realistamente posible. ¿Para qué? Para que nosotros, a partir del realismo de un tanque, un avión, un fusil, una ballesta, etcétera, pues asumamos como real el resto que claramente no es real. Y es simple y llanamente una forma de inmersión. ¿Sí? Mose, que es este autor que él está citando acá y que ha citado en varias partes acá del texto, dice: de acuerdo con Mose, fueron los juguetes, juegos y objetos militares empleados en momentos cotidianos los que contribuyeron a la trivialización del conflicto y su posterior mitificación. Y oye, son unas tesis interesantes, pero repito, me interesa con llegar al concepto de seguir desarrollando el tema de memoria estética. Entonces voy a pasarme un poco este tema del mito de la experiencia de la guerra, el mito de la experiencia bélica, que son muy sugerentes, pero pues vamos a ir un poquito más adelante, ¿no? En este momento él nos va a mostrar lo siguiente, justamente acá. Bueno, no se ve muy bien, igual en el original las imágenes también están en blanco y negro, no se ven muy bien, pero llama la atención esto y es lo que él nos quiere mostrar acá. Tenemos
4 videojuegos, algunos de las mismas franquicias, otros no, pero que atraviesan básicamente 20 años, si no es que más o menos, ¿sí? Y dice, mira, tenemos acá primero a la izquierda la ilustración de 17, captura de pantalla de Medal of Honor 1919. A mano izquierda, o sea, izquierda inferior, tenemos captura de pantalla Call of Duty 2003, la pantalla Call of Duty World of War 2007, arriba a mano derecha, y abajo a mano derecha tenemos otra captura de pantalla de Call of Duty World War 2 2017. Y nosotros nos damos cuenta que los videojuegos desde el 1999 hasta 2017 nos han estado presentando más o menos la misma forma de ver la guerra. Esta trivialización de la guerra, como lo decía Mose, que va desde los juguetes de soldaditos de plomo y miniaturas altamente, digamos, con un altísimo grado de fidelidad en términos de su reconstrucción, hace que nosotros pues vayamos forjando una idea de, ok, la guerra es parecida a la guerra que nosotros jugamos, bien sea la guerra que jugamos nosotros con nuestros soldaditos de plomo. Hoy en día no son de plomo, son de plástico, ¿sí? Que son soldaditos que cumplen las órdenes, que son disciplinados, etc. Lleva una especie de mitificación de la guerra. Y en tanto que nosotros jugamos a la guerra, se mitifica la guerra y con ello pues la guerra resulta significativa para nosotros. No quiere decir que sea buena, pero la entendemos. Quiere decir eso, significativa no en términos morales, sino significativa en términos hermenéuticos, es decir, expresa un sentido. Y en esos términos, pues se empieza a mitificar la guerra a tal punto que pues hay momentos donde la única respuesta posible es la guerra, punto. Que es justamente esto que él nos sigue hablando acá del mito de la experiencia de la guerra. Después de todas estas 5 páginas, casi 6, donde ha estado hablando de todo este rollo, él llega a su conclusión, que es la que me interesa señalar acá. Él dice, el videojuego es histórico no por su parecido con el pasado documentado, sino por su similitud con otros productos de éxito publicados con anterioridad y ambientados en un contexto similar. Esa es la tesis de la memoria estética. Cualquier título que rompa la similitud con la memoria estética generada, aunque se acerque más al pasado, será tildado de inexacto o polémico. Esto tiene un gran valor epistémico en términos de lo que nosotros llamaríamos las ciencias sociales y cómo, o sea, de cómo podríamos tener un abordaje del videojuego desde las disciplinas y ciencias históricas y a partir de ello encontrar en los videojuegos material útil. No obstante, si lo miramos desde una perspectiva más amplia, no es muy diferente a lo que ha pasado a lo largo y ancho de, pues, en general, de todas las tradiciones y culturas, o digamos, sobre todo de los grandes dispositivos de significación cultural que hemos manejado en nuestro proceso de civilización. La escritura, la tradición, la iconografía, la arquitectura, los vitrales, etc. Desde el mundo antiguo, ¿sí? Desde el mundo antiguo, parte de la memoria que se ha construido es una memoria estética. Hay una estetización del pasado y no se acepta un pasado diferente al que nosotros tenemos, digamos, que recordamos en estos términos. Las ciencias, en particularmente las ciencias sociales, las ciencias históricas, nos han permitido abrir un resquicio, un nicho para decir, bueno, puede que nosotros no lo recordemos así, pero esto es lo que según evidencia y métodos objetivos históricos y demás podemos demostrar cómo sucedió. Y entonces esa exposición tiene lugar en revistas especializadas y en museos y en algunas galerías y demás, pese a que de una u otra forma los imaginarios de la memoria estética sigan funcionando. Entonces yo no creo que la memoria estética sea un tema de denuncia y satanización, es decir, de está mal. Claramente el objeto de la memoria estética no es la verdad, o sea, la memoria estética no recuerda con verdad. No quiere decir que no tengamos que aplicarlo y buscar algo de verdad en ella. Creo que apunta más a otras cosas. Creo que la memoria estética termina forjando más algunos aspectos de identidad, de tradiciones, de cultura. Hoy en día con el ámbito del videojuego esto todavía se está apenas
reformulando. Y yo creo que todavía nos falta un poco, unos cuantos estudios a futuro que esto nos muestren un poco los alcances. Él va a mostrar acá otro ejemplo que ya lo habíamos visto al comienzo, así que lo va a pasar un poco por alto, que es el ámbito de los campos de concentración. Y entonces dice, en este juego Wolfenstein The New Order podemos observar la representación más popular de los campos de concentración sin muestra alguna de lo que pasó. Entonces sí, se ven las camas, están vacías, pero no se ve qué pasó ahí. No hay una forma de que el juego nos diga. De una u otra forma nosotros sabemos lo que pasó, pues porque conocemos, pero no por lo que nos dice el juego. No por lo que nos dice el juego. Entonces en este sentido el juego no es un, digamos, este videojuego ni Call of Duty World War 2 pueden considerarse testimonios de lo que han sido los holocaustos, a tal punto que el mismo autor lo va a decir. No, el holocausto no existe en la memoria estética del videojuego. O sea, no hay ningún videojuego que haya tratado de manera consistente y contundente el tema del holocausto. ¿Por qué? Porque lo que se ven son escenarios, pero no se ve lo que pasaba allí. No se ve lo que pasaba allí. Y eso es algo claramente pues fundamental, ¿sí? Es decir, y no se ve lo que pasaba allí porque es difícil que lo que pase en los campos de concentración resulte seductor, resulte divertido y resulte rentable y consumible, según la tripartición digamos los tres vectores que él va a establecer. Entonces, ¿qué es lo que va a poner acá? ¿Sí? ¿Y qué es lo que resulta un poco en esto? Él nos va a mostrar cómo el videojuego como memoria estética termina anteponiendo la diversión a otro tipo de cosas. Entonces, y nos va a poner muchos ejemplos, ¿no? Nos va a poner muchos ejemplos, va a poner incluso algunas entrevistas, ¿sí? Pero pues acá lo pone él de entrada, ¿no? Se antepone la diversión, ¿sí? No es el único caso del tema del holocausto, hay muchos otros casos, pero claramente cuando un videojuego quiere abordar algo en términos, digamos, como testimonio historiográfico, busca que sea de una u otra forma pues divertido, o por lo menos que responda a estos otros criterios que eran los que estábamos diciendo, ¿no? La economía, la diversión y la seducción. O sea, que llame la atención, que se pueda vender y que me pueda divertir. ¿Cómo lo podemos hacer? La forma es, hasta ahora, según lo que estamos viendo, es no hacerlo. Justamente no hacerlo, nos sustraemos a ello, y pues estas cosas que o no venden o son difícilmente divertibles o no seducen, justamente porque muestran lo más cruel de la naturaleza humana, si hablamos de naturaleza humana, ¿no? Pues justamente lo dejamos ahí en suspenso. Entonces ambos juegos nos muestran unas camillas vacías de lo que han sido los campos de concentración, pero repito, no nos muestran la realidad de estos campos. Por ello vamos a establecer, y es la idea que él va a trabajar fuertemente, la noción de los retrolugares. ¿Qué es un retrolugar? Un retrolugar, él ya nos lo había definido desde el comienzo del libro, además porque es uno, entiendo, según lo que él mismo dice por ahí en otro artículo, entiendo que la noción de retrolugar es como uno de sus mayores aportes teóricos a este concepto. De hecho, ahí va a explicar por qué va a tomar la noción de retro, qué significa retro, de dónde la trae, etcétera, etcétera, etcétera. Y él le llama la atención un poco esto. La mejor idea, la mejor explicación de lo que es un retrolugar la encontramos en un texto de Baudrillard que se llama Cultura y Simulacro. Miremos a ver, acá él no lo va a citar directamente, pero pues va a aparecer ahí. Denme un segundito y miramos acá un ejemplo que es bien sugerente, que trae a colación John Baudrillard a propósito de las cavernas. Esto, si mi memoria no me falla, son las de Altamira. Espérate. Dame un segundito, yo lo tenía. Lo peor es que tenía abierto el archivo en la página, lo cerré y ya no me abrió en la página que era. Entonces, quiero mirarlo. Denme un segundito.
Eh, denme un segundito, lo tenía acá. Ve, a ver, miremos a ver si lo tengo un momento acá a la mano. Es que yo me acuerdo que está justamente al comienzo. Bueno, podemos leer sino el de Disney, que es como la forma más elemental, pero hay otro que a mí me gusta mucho más por lo curioso de la situación. Em, no lo encuentro. Bueno, no importa, voy a contarlo y ahorita después lo buscamos y luego cuando suba el video a YouTube de pronto lo ponemos ahí. Este es un libro muy sugerente, Cultura y Simulacro de John Baudrillard, yo lo recomiendo por completo, ¿sí? Y John Baudrillard acá pues va a hablar del tema de cultura y simulacro. Valdría la pena que nosotros lo revisáramos con calma en algún momento. Él va a poner acá un ejemplo muy bueno, que es el ejemplo de Disneylandia, ¿no? Entonces este lo tenemos eso en el próximo capítulo acá. Dice: Disneylandia es el modelo perfecto de todos los órdenes de simulacros entremezclados, ¿sí? En principio es un juego de ilusiones y de fantasías, los piratas de la frontera, el mundo futuro, etc., ¿sí? Suele creerse que este mundo imaginario es la causa del éxito de Disneylandia, pero lo que atrae a las multitudes es sin duda y sobre todo el microcosmos social, el goce religioso en miniatura de la América real, la perfecta escenificación de los propios placeres y contrariedades. Por doquier, pues, en Disneylandia se dibuja el perfil objetivo de América, de Estados Unidos en sentido estricto tendremos que decir, incluso en la morfología de los individuos y de la multitud. Disneylandia existe para ocultar que es el país real, toda la América real, una Disneylandia, al modo como las prisiones existen para ocultar que es todo lo social en su banal omnipresencia, lo que es carcelario. Disneylandia es presentada como imaginaria, con la finalidad de hacer creer que el resto es real, mientras que cuanto lo rodea, Los Ángeles, América entera, no es ya real, sino perteneciente al orden de lo hiperreal y de la simulación. No se trata de una interpretación falsa de la realidad, la ideología, sino de ocultar que la realidad ya no es la realidad y por tanto de salvar el principio de realidad. El argumento es muy bueno, pero el que está buscando es aún mejor y es el siguiente. Él habla, yo juraba que en este libro de Cultura y Simulacro, debo estar equivocado, tengo que buscar la referencia. Él habla en uno de sus libros de las cuevas de Altamira. Las cuevas de Altamira son unas cuevas en Francia donde hay unas pinturas rupestres muy antiguas y se consideran como todo un, pues no sé cómo decirlo, como santuario arqueológico, no tengo ni idea si esta palabra tenga sentido, pero es como digamos un testimonio del mundo prehistórico muy muy valioso. Naturalmente, cuando se descubrieron, pues se volvieron un sitio turístico, primero pues de turismo científico, luego pues de turismo general, y la gente iba a ver pues las cuevas de Altamira, a tal punto que pues se estaban presentando señales de deterioro. Entonces, simple y llanamente, por mor de cuidar las cuevas originales, se crearon a unos 200-300 metros de las cuevas originales una réplica, a tal punto que la réplica se volvió más, o sea, que pues era una réplica, entonces uno podía entrar y podía tocar y podía mirar, pues porque estaban hechas para turistas, con la idea de cuidar las originales, a tal punto que en la cultura popular esas cuevas se volvieron las originales y las originales desaparecieron. Es decir, de una u otra forma, de manera muy narrativa, de manera muy representativa o para decirlo en términos de Baudrillard, de manera muy simulada,
surge algo que es lo hiperreal sobre lo real. Entonces hay unas cuevas de Altamira hiperreales, que son las que puedo fotografiar y puedo subir en Instagram y taguear a la gente, a mis amigos y demás. Y pues las cuevas reales están cerradas para 4, 15, 20 científicos, pero pues esas no me interesan, porque al final de cuentas no resultan tan reales como las cuevas hiperreales, ¿no? Esta noción un poco extraña pero que es una noción muy poderosa en la filosofía de Baudrillard, va a ser muy importante en la propuesta del profesor Alberto Venegas Ramos para mostrarnos lo que son los retrolugares, y más adelante para hablarnos de la hiperrealidad del videojuego, bueno, básicamente la hiperhistoria, nos dice él, ¿no? ¿En qué consiste esto? Pongamos un ejemplo claro. Él dice, mira, pues básicamente los retrolugares, dice él, son hechos, objetos e ideas que aparecen repetidos con asiduidad en medios de comunicación de masas y que tienden a evocar un momento histórico completo. Ok, es una definición, pero es una definición un tanto genérica. Dice, mira, vamos a poner un ejemplo, la idea, el ejemplo mejor, no es el mejor, pero es un buen ejemplo, es el ejemplo de la Edad Media como retrolugar, ¿sí? ¿Y qué es esto? Pues dice, el medioevos representa en todo momento lo intangible y el universo de las más irracionales creencias y comportamientos urbanos. La brujería, la magia, brutalidad, el amor cortés, el caballero, la dama, lo fantástico de una arquitectura imaginada, castillos en ruinas, completados en las mentes de gentes del siglo XIX y en consecuencia de nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, armas, señales de dignidad, heráldica, genealogía. Todo eso es el mundo medieval. Y entonces hoy en día, si queremos reconstruir o hacer algo ambientado en la Edad Media, tiene que tener todo eso. Claro, en la Edad Media hubo esto, pero no hubo siempre esto y no hubo solo esto, ¿sí? Por ejemplo, la Edad Media es la explotación del campesinado por excelencia, ¿sí? El sistema feudal explotó al campesinado hasta decir no más. Pero oye, eso no aparece mucho. De pronto en alguna serie, por allá en Game of Thrones, quizás en Corazón Valiente algo, pero no es algo lo que nos interese. Sí, nos interesa un poco más la magia, los dragones. Pero en la Edad Media no hubo dragones. Pues no sé, no importa. Hace parte del retrolugar de la Edad Media. Nos hemos imaginado tantas veces la Edad Media con dragones, desde los cuentos de El Rey Arturo, gracias a las interpretaciones medievales de una cantidad de videojuegos como Dragon's Dogma, como incluso como Elden Ring, ¿sí? A partir de versiones que, no sé, ¿sí? El Corazón de Dragón, estas películas y demás, pues que ver un dragón en la Edad Media nos parece la cosa más normal. ¿Por qué? Porque se ha formado una memoria estética de lo que es la Edad Media, a tal punto que no importa lo que ha sido la Edad Media, el punto es cómo la recordamos. Entonces, si yo digo bueno, quiero una ilustración así bien medieval, como con castillos y dragones, alguien me dice, sí, perfecto, pero no tiene mayor sentido. Historiográficamente eso no tiene sentido, pero funciona a las mil maravillas, ¿sí? Él pone el ejemplo de la Edad Media, pero el ejemplo que más va a trabajar es justamente el de la prehistoria, que es el que nos aparece acá. Acá nos habla acerca de Assassin's Creed Origins, ¿sí? Que es un ejemplo bastante significativo, además que por cierto está ahorita rebajado en precio y acaba de salir en el Xbox Pass de Xbox, ¿sí? De la consola de Microsoft. Entonces si lo pueden jugar, jueguenlos. Es un juego bueno, a mí me gustó. Y hay una reconstrucción de la biblioteca de Alejandría. Ya para mí eso es suficiente, o sea, me lo gocé estando por ahí. Valdría la pena mirarlo de nuevo. Él dice, uno de los mejores ejemplos para entender la formación de los retrolugares históricos es la prehistoria, y estoy completamente de acuerdo acá con el autor, y me parece que es uno de los aportes más lúcidos que él ha hecho. ¿Por qué? Por lo siguiente, cuando nosotros jugamos, vamos a poner acá de fondo a ver si lo puedo hacer no sé por qué siempre me tengo acá como estos inconvenientes. Listo. A ver, ahora sí, debería. No me
me carga ahora. Ya es que ya sé qué pasó. Listo. Ahí tenemos el fondo de pantalla. Bueno, el fondo de pantalla no. Tenemos la imagen que está de fondo. Es de Far Cry Primal, que es un videojuego pues, de Ubisoft, de los mismos que hicieron de hecho Assassin's Creed Origins. Y ahí en este juego pues se nos va a mostrar básicamente pues un juego en un mundo prehistórico. Ahora, ¿cómo hacemos que la prehistoria sea seductora? Recordamos los 3 factores: que sea seductora, que sea divertida y que sea rentable, comercializable. Y pues obviamente tenemos que inventarnos una prehistoria, tenemos que inventarnos, ¿sí? A partir de lo que hay, sí, pero pues también con lo que no hay. Y el autor va a hacer un ejercicio muy juicioso y me gusta mucho de cómo la prehistoria fue inventada a partir de una serie de, digamos, de lo que él llama del género literario de los mundos perdidos, ¿sí? Que es un género que arranca desde finales del siglo XIX, ¿sí? Con las minas del rey Salomón, el man que habría sido o que sería rey de Rudyard Kipling y demás. Y bueno, acá va a poner una cantidad de ejemplos de literatura de los mundos perdidos, ¿sí? Que nos va a mostrar justamente una articulación entre la manera en la que nosotros nos hemos narrado el pasado y la manera en la que nosotros nos imaginamos ese pasado a partir de lo mucho o poco que sepamos. Entonces, en este sentido, y eso es algo que llama la atención, se quedó parado un poco la imagen, listo, ya está arrancando, que llama poderosamente la atención. Los conocimientos que nosotros tenemos de la prehistoria son medianamente limitados, es decir, pues conocemos cosas y no otras cosas a partir de registros fósiles, a partir de, pues no sé, de todas las metodologías de todos los instrumentos que nosotros tenemos para obtener información sobre, digamos, la época histórica, ¿no? Y prehistórica. Y no obstante, el punto es cómo nos inventamos la prehistoria, y todos nosotros nos inventamos la prehistoria más o menos de la misma manera. Comunidades humanas, ¿sí? De personas más o menos conglomeradas en torno a cazar mamuts y alimentar a la tribu. Unas zonas con vegetación prehistórica, ¿sí? Entonces tiene que ser hojas grandes y una cantidad de imaginarios. Y oye, pues eso va funcionando. Incluso una de las cosas, de las típicas representaciones de la prehistoria, que es de una de las representaciones incluso más raras, ¿sí? Si nosotros miramos con cierto detenimiento, es que terminamos haciendo convivir a los dinosaurios con los seres humanos, ¿no? Y él lo va a decir ahí, que convivan. Eso es completamente anacrónico. Dinosaurios y seres humanos son de eras geológicas diferentes, pero pues la manera en la que nos hemos representado la prehistoria es pues, que los seres humanos y los dinosaurios estaban de una u otra forma en el mismo momento, ¿sí? Entonces vamos construyendo la historia, como la prehistoria, como un retrolugar, ¿sí? Y él nos dice, eso implica una serie de procesos que van como, ¿sí? Situar este momento muchos años en el pasado, ¿sí? Solo tengo acá como un problema con el reproductor de YouTube. Vamos a dejarlo así, vamos a ver si así se me... En pantalla completa por alguna razón se me bloquea. Bien, dice ahí ponemos la acción millón de años atrás en el tiempo, una figura heroica occidentalizada y contemporánea, un escenario compartido con animales jurásicos, ¿sí? Una traslación de situaciones cotidianas actuales al pasado. Y entonces la prehistoria que nosotros tenemos hoy en día no es la prehistoria que ocurrió, digámoslo así, la prehistoria de verdad, si es que eso tiene sentido, sino es la prehistoria que para nosotros tiene sentido. Eso es lo que nosotros llamaríamos retrolugares. Nos hemos estado inventando un lugar a partir de una serie de narraciones, a partir de una serie de circunstancias, hechos y reconstrucciones simbólicas que pues resultan significativas, ¿no? Y entonces acá vemos, por ejemplo, en el videojuego de Primal, de Far Cry Primal, donde pues nosotros... en este caso pues están atacando un mamut, tienen unas lanzas y todo ello obedece de una u otra forma a un ejercicio reconstructivo
de lo que sería el mundo prehistórico. Pero repito, naturalmente esto no hace referencia a lo que a lo que fue el mundo prehistórico, sino hace referencia a lo que nosotros creemos y pensamos y tiene sentido que pensemos que fue el mundo prehistórico. Uno de los ejemplos más significativos de este punto y que le llama la atención al autor y lo va a trabajar más adelante es el tema del idioma. Entonces, si nosotros miramos como el título está claramente subtitulado, ¿sí? El título nos va, pues el idioma tiene hasta cierto punto unas gramáticas, ¿sí? Y entonces el punto es cómo sabemos qué clase de lengua o de medios comunicativos, ¿sí? Tenían los seres humanos prehistóricos que cazaban mamuts y peleaban con tigres dientes de sable y demás, ¿sí? Y Ubisoft fue muy juicioso tratando de hacer una reconstrucción de todo esto, ¿no? Vamos a dejar ahí el gameplay para mirar un poquito cómo se da esta reconstrucción. Ubisoft hace algo muy interesante, ¿sí? Y es que va a ir en torno, o digamos va a preguntarle a una serie de especialistas, ¿sí? En torno a cómo hacemos un lenguaje y un idioma. Y lo vamos a encontrar acá. Dice, el lenguaje utilizado por los protagonistas del videojuego durante la partida es otro de los signos superficiales del retrolugar prehistórico empleado. Uno de los rasgos característicos de los títulos ambientados en la prehistoria es la representación de un lenguaje deficitario creado a través de la yuxtaposición de partes inconexas. Far Cry Primal no es una excepción, aunque de nuevo sus esfuerzos se encaminan al realismo en lugar de la caricatura. Los habitantes de Oros hablan en idiomas ficticios, con subtítulos en inglés, pero no son galimatías. Exigiendo realismo, los desarrolladores consultaron con lingüistas especializados en lenguas proto-indoeuropeas. Sin embargo, incluso sus esfuerzos no se sintieron del todo bien al principio. Y dice ahí, el resultado de esta práctica de degradar el lenguaje hasta convertirlo en otra señal de identidad de la marca prehistoria que presenta Far Cry Primal fue la creación de un idioma por completo inventado, al que denominaron proto-indoeuropeo, que cubría la necesidad del estudio. 1. Era rápido, útil para el gameplay. 2. Era fácil de pronunciar, útil para los actores del doblaje. Y 3. Tenía apariencia de arcaico, útil para la historicidad mediática del juego. ¿Sí? Acá nos dicen, de hecho nos lo va a mostrar, de hecho era un poquito más atrás. O por acá. No, acá está. No hay muchos expertos en proto-indoeuropeo y pocos aún tienen experiencia para hablarlo. El equipo de esposos Andrew Baird, profesor de lingüística en la Universidad de Kentucky, y Brenna Baird, profesora de estudios alemanes en la Universidad de Kentucky, son la rara excepción. Así es como terminaron liderando un equipo de lingüistas de UCLA para recrear y adaptar el idioma proto-indoeuropeo para Far Cry Primal. Es interesante, el videojuego crea un idioma ficticio naturalmente de cómo podrían hablar los habitantes de esta zona. Vamos a mirar que está ubicado en una zona de los Cárpatos, muy cerca de Eslovaquia. El escenario es medianamente indefinido, pero en fin, el punto es cómo podrían hablar una comunidad que se ubicase en este lugar y en este contexto, pues, temporal. Es un idioma que se inventa, pero los criterios por los que se inventa, además de recurrir a personas doctas en el tema, tiene que ver con temas técnicos. Sí, un tema técnico tal como tiene que ser rápido para que se pueda funcionar en el gameplay, tiene que ser fácil de pronunciar para que los actores de doblaje puedan ponerlo, y tiene que ser sonar arcaico para que genere para que pues haya una dimensión mediática y sea consumible y sea comercializable y pues haya mayor inversión. Entonces es muy sugerente esta idea porque se ha creado un idioma prehistórico, lo cual es un ejercicio, digamos, desde la filología y la lingüística muy bien hecho, pero se hace justamente bajo los 3 criterios que estamos poniendo ahí: seducción, comercialización y diversión. Entonces, que está completamente viciado esta producción. No, ellos no lo falsean, no quiere decir que sea un mal ejercicio, no. Lo que pasa es que pues no habla de la verdad de los hechos históricos.
Al comienzo del libro, el profesor Alberto Vanegas Ramos decía que la historia está comprometida con la verdad. A mí eso me parece muy bonito. Creo que de todas maneras es un poco ingenuo. Yo no sé hasta qué punto, bueno, depende un poco de qué entendamos por verdad y ello. Pero sí es cierto que pues la historia tiene una tarea, digamos, su tarea epistémica consiste justamente en demostrar con evidencias, ¿sí?, las versiones del pasado. Y pues justamente eso es lo que hace. Entonces un historiador puede hablar en tanto en cuanto hay evidencias. Donde no hay evidencias, oye, puede imaginar, especular y eso, pero eso ya rebasa un poco los límites de la historia. El juego de Far Cry Primal no es un registro histórico, pero los guiños a la precisión histórica alientan a los jugadores, ¿sí?, ampliar su imaginación y hace que sea más fácil para un videojuego, transportar a los jugadores a un lugar y tiempos diferentes. Los artefactos históricos son exagerados, ¿sí? Los artefactos históricos, por exagerados que sean, nos permiten creer la mentira. Hay un ejemplo muy bueno que él pone acá en el... denme un segundo, ¿dónde lo tenemos? Acá, que está en el ámbito de cuando entrevistan un poco a los desarrolladores del juego. Dice: la obligación de crear un videojuego atractivo y divertido es un requisito del mercado actual, como algunos de los responsables del videojuego apuntan en diferentes entrevistas. David Robillard, en una entrevista publicada en el portal del videojuego, afirmaba que la obligación del estudio fue encontrar el punto medio entre verosimilitud y diversión. Y dice él: tienes que encontrar el punto óptimo entre lo creíble y lo divertido, y reconocer que Ubisoft se tomó algunas libertades, o muchas libertades al final de cuentas, con el registro histórico. Por ejemplo, si te fijas en las armas del personaje, en algún momento este mejorará su arco y se convertirá en un arco de doble flecha, por lo que disparará 2 proyectiles en lugar de 1. Estoy bastante seguro de que no tenían eso en la Edad de Piedra, pero es bastante divertido, ¿sí? Claro, un arco que dispare 2 flechas difícilmente estaría en la Edad de Piedra. Estoy de acuerdo, no soy conocedor, pero estoy un poco de acuerdo con lo que él nos está reconstruyendo. Y que resulta divertido, sí resulta divertido, en el juego es muy divertido. Pero esto nos lleva a una reflexión, y es lo que pongo ahí, ¿no? Exactitud histórica ansilla diversión. O sea, la exactitud histórica es la esclava de la diversión en el desarrollo de un videojuego. Nos ceñimos a lo que pueda resultar exacto históricamente, sí y solo si resulta divertido, ¿sí? Ello hace que, obviamente, pues un videojuego no se establezca como un documento histórico, porque no pretende ser un documento histórico, pretende ser una interacción divertida, y no obstante tiene algunos elementos. Entonces creo que el punto acá que el profesor Alberto Vanegas Ramos trata de mostrar, o por lo menos así lo estoy viendo, es que tenemos como 2 polos: o ver en el videojuego un puro foco de diversión donde no tendríamos nada más que mirar, sino pues ir, divertirnos y ya está, que si algo es más o menos realista o menos realista, mira, si te divierte está bien. O 2, tratar de exigirle al videojuego una serie de exactitud histórica y una precisión categorial, conceptual, archivística y demás, que pues obviamente arruinarían la experiencia de juego y que pues ningún juego tiene. Entonces en este sentido terminaríamos en un callejón sin salida. Yo creo que la propuesta justamente entre estos 2 polos del profesor Vanegas Ramos, y que es una tesis a la cual me adscribo, consiste en que, o sea, digamos, transitar en la mitad del camino. No porque los videojuegos busquen la diversión y traten de ser divertidos y sean divertidos, ¿sí?, incluso sacrificando la exactitud histórica, no pueden con ello contribuir de una u otra manera al ejercicio histórico. Pero tampoco quiere decir que todo ejercicio histórico tenga que ser divertido para que sea cierto, o para que tenga algún tipo de efecto, para que permita crearlo. Justamente el hecho de trabajar un videojuego o los videojuegos como objeto de estudio de un análisis histórico, pues trata de hacernos entender cómo es que nosotros hoy en día estamos estableciendo una mediación entre el conocimiento histórico y una industria del entretenimiento.
Él trata en estas dos páginas que sigue el tema de la prehistoria. Lo había puesto acá como una gran pregunta de cómo hacer de la prehistoria algo divertido. Y termina este pequeño capitulito mostrando que la Segunda Guerra Mundial también se ha vuelto un retrolugar. O sea, nos hemos representado y figurado tanto como es un lugar o una época histórica que pues no aceptamos formas diferentes, ¿sí? Y entonces en la Segunda Guerra Mundial pasa lo mismo. Desde Pearl Harbor, Band of Brothers, de Steven Spielberg, La Delgada Línea Roja, Wind Talkers, La Guerra de Hart, The Greatest Generation, etcétera, ¿sí? Hemos ido creando una forma de lo que es la Segunda Guerra Mundial, y hoy en día pues eso es la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? No aceptamos otro tipo de formas. El ejemplo más claro es el del desembarco en Normandía. Lo hemos visto hace 3 o 4 sesiones, y él va a terminar justamente como con la tesis de los retrolugares, y con ello terminamos nosotros hoy. Él dice: los retrolugares son en definitiva, acá arriba a la derecha, los retrolugares son en definitiva partes intercambiables que cumplen una función concreta. Articular la memoria estética a través de una autorreferencia continua entre obras anteriores ambientadas en el pasado, que ha contado con gran popularidad y aceptación por el público. Las fuentes de la memoria estética no son fuentes historiográficas, sino son fuentes de masa. Es decir, aquello que más ha impactado en la más media son usualmente la fuente donde va surgiendo esta memoria estética. Esta articulación puede tener un origen cercano, la Segunda Guerra Mundial, en el presente, o lejano, la prehistoria y la evolución de su representación en la cultura de masas desde el siglo XIX. Un retrolugar que puede agotarse o recuperarse dependiendo del contexto en el que se cree y reproduzca. Entonces, en resumidas cuentas, la tesis del retrolugar es muy buena porque nos muestra que la memoria estética no es simplemente un capricho mediático, sino que es justamente, o desarrolla justamente, digamos acá, un rol hermenéutico. Es decir, nos está dando formas interpretativas de sentido. Sí son inmediatas, sí son poco reflexivas, sí son poco adecuadas o cercanas a las evidencias históricas, sí, pero son formas de significación. Yo creo que en la medida en que haya un ejercicio muchísimo más reflexivo, educativo incluso, ¿sí?, de cómo es que se están creando estos retrolugares a partir de ciertas referencias históricas más o menos documentadas o menos documentadas, pues nosotros podemos ir mejorando un poco el carácter el carácter interpretativo que tienen estos retrolugares, porque como los habíamos visto desde el comienzo, tienen un problema, y es que fácilmente se nos cuelan una serie de prejuicios por ahí. Por ejemplo, el machismo. Entonces, que las mujeres no pelearon en la guerra, entonces no pueden haber videojuegos de guerra con mujeres. Y no, pues sí, claro que pelearon. Lo que pasa es que como no es la historia que nos contamos y no es la historia estética, no es la memoria estética que tenemos de la Segunda Guerra Mundial, pues la imagen nos confronta. Bien, eso lo vamos a seguir mirando un poco la próxima vez, cuando miremos cómo es que se rompe la memoria estética. ¿Sí? Cómo es que se rompe esta memoria estética, y pues para ello vamos a mirar un poco el escenario independiente y vamos a mirar otro tipo de juegos y de propuestas y demás. Por mi parte no es más, como siempre ha sido un placer estar con ustedes en esta sesión. Ya son las 7:34, perfecto, es suficiente por el día de hoy. Como siempre ha sido un gran placer, muchísimas gracias a quienes nos acompañan todavía. Tenemos acá en el canal a 3 personas, incluyendo ahí a Arqueología Urbana, Ángela, entonces un cordial saludo para ustedes. Y pues no me resta sino desearles una feliz noche. Que los cielos nos miren con su beneplácito y hablamos en 8 días. Hasta luego.